La matzá está hecha de harina de trigo, al igual como el hametz, y la diferencia es una sola. Como dice la palabra hametz. Hametz significa se avinagró. Se avinagró significa se agrió. En otras palabras, fermentó. El concepto de la matzá y el hametz es la misma masa, solo que una fermentó, se infló, salen como grietitas, y la otra no fermentó. Esa es la diferencia entre hametz y matzá. Entonces, cuando nosotros hacemos una harina de trigo y la trabajamos constantemente hasta hornearla, no permitimos que se fermente. No es así. La masa del hametz la trabajamos, después dejamos que repose, y cuando reposa 18 minutos, en ese momento la masa fermenta, se empieza a inflar, se empieza como a hacer grietitas, y ese es el concepto de hametz. Entonces quiere decir que toda matzá hay que cuidarla, toda matzá hay que darle no un descuido, quiere decir no dejar de trabajarla, sino todo el tiempo mantenerla para que no fermente. Es la diferencia entre hametz y matzá. Ahora escuchen algo muy interesante. En el Bet HaMikdash habían muchos tipos de sacrificios. Había los sacrificios que eran de animales, pueden ser borrego, pueden ser vaca, pueden ser paloma, dependiendo mucho del tipo de sacrificio que se tenía que llevar a cabo. Eso realmente es lo que está escrito en la Torá, en estas perashiot que vamos a leer de este Shabbat en adelante, que se llama el libro de Vayikra, que este libro y principalmente las primeras perashiot tratan de los diferentes tipos de sacrificios que habían. Pero ¿qué creen? También en el Bet HaMikdash había un sacrificio que se llamaba minha. Minha quiere decir un sacrificio de harina. Ese sacrificio de harina consistía que teníamos que tener harina, se ponían 2 especies más, se revolvía con aceite, una parte se llevaba al altar, lo que le llaman al mizbeach, y ahí se quemaba. Se tenía que agarrar un puño del Cohen, se llevaba al mizbeach, al altar, y se quemaba, y el resto los Kohanim la tenían que comer. Sobre eso la Torá dice que cuando tenemos esa harina, después de que ya sacrificabas, la llevabas al altar y la quemabas, dice la Torá, ese resto de minja, de la harina de trigo, no te afe hametz, no la puedes hornear y hacerla pan, sino que tienes que ser, ¿cómo la tienes que comer? La tienes que comer matzá. En otra palabra, no puedes permitir que fermente, sino tienes que hacerla matzá. ¿Por qué? Dice la Torá una palabra fantástica. Porque esto que te estoy dando a ti, Cohen, lo que significa, tengo la harina, una parte para Dios, una parte para ti. Dice la Torá, Helkam natati otah meishai. Lo que resta te lo estoy dando de mí, dice Dios. Kodesh kadashim hi. Esta minja quiere decir, esta ofrenda de harina es sagrada de sagrada. Eso significa Kodesh Kadashim, sagrada de sagrada. Quiere decir que es algo muy sagrado. En otras palabras, cuando tú estás en algo muy sagrado, no puedes tener hametz, tiene que ser matzá. Quiere decir que la Torá nos enseña que la matzá es Kodesh Kadashim. Cuando tú tienes algo muy sagrado, no puede ser hametz. Tiene que ser forzosamente matzá. ¿Cuál es el motivo que la Torá en el Bet HaMikdash no permitía nada de que es hametz? Está escrito en otro lugar en la Torá, Kijol Seor, toda levadura, lo taktiru mimenu. No puedes sacrificar y no la puedes meter en el Bet HaMikdash. Hay algo y hay un mensaje muy interesante
que la Torah nos quiere dar, que cuando hablamos de algo muy sagrado, tiene que ser matzá y no puede ser hametz. ¿Cuál es este mensaje y qué nos quiere enseñar la Torah? Vamos a platicar algo muy interesante en este primer punto. Como explicamos, la matzá es trabajar constantemente la masa y no dejar de trabajarla. En el momento que la dejas de trabajar, se fermenta. Escuchen una de las ideas tan importantes en la vida de un yehudí. El yehudí tiene que estar en un constante trabajo de crecimiento. Un yehudí tiene que estar trabajando todos los días. No hablo ahorita en el concepto del trabajo económico, sino en el trabajo personal. El yehudí no debe de trabajar en crecimiento, no debe de trabajar en enaltecer su conducta, enaltecer su alma, enaltecer su conducta con Dios, enaltecer su conexión con Dios, enaltecer cada vez en ver la grandeza de Dios, a tal grado de la grandeza de Dios que grandes jajamim hacían teshuvá todos los días y decían estas palabras: hoy conocí más a Dios que ayer, hoy me di cuenta más de su grandeza y hago teshuvá. ¿Cómo no me di cuenta de su grandeza ayer como la estoy conociendo el día de hoy? No hay un momento que la persona no deje de crecer. La altura es enorme. Así como una persona quiere escalar montañas enormes, como por ejemplo el Everest, y cuando uno conquista esa altura se siente, wow, logré crecer. ¿Por qué no tratas de realmente conquistar la cima de tu crecimiento, la cima a lo que tú puedes llegar? Pero realmente esa cima a lo que tú puedes llegar no tiene fin, porque cada vez entender la grandeza de Dios no hay fin. Está escrito en el Nishmat: Ilufinu male shira hayam. Si nuestra boca hubiera estado llena de cánticos como el mar es lleno, inmenso la cantidad de mar. Ulshonenu rina, y nuestra boca, nuestros labios nuestra lengua más bien dicho, hubiera estado llena de alabanza. Ulshonenu rinaka amun galab, siftotenu shebah, que merhaber aquí, hubiéramos tenido alabanzas como el cielo. Quiere decir, imagínense alabar a Dios como la cantidad del mar, como las olas del mar, como todo lo que se extiende en el cielo. Nuestros ojos hubieran tenido la luz para ver todo lo que hay en el mundo. En anachnu maspikim leodot lecha. No hay forma cómo agradecerte y cómo alabarte y cómo reconocer tu grandeza. Rabotai, ¿tenemos idea a qué grado llega la grandeza de Dios? No hay. Cada vez hay que crecer en la grandeza de Dios. Entonces quiere decir que el yehudí tiene que estar en un constante trabajo. Nosotros, ¿qué vimos en Pesach? ¿Qué vimos en Mitzrayim? La grandeza de Dios, el poder infinito de Boreolam, el dominio completo de Él hacia este mundo y hacia el mundo entero, hacia todo el universo. Y la persona tiene que comer la matzá representando que la persona tiene que estar en un constante trabajo, no dejar que fermente la masa. Si tú dejas de trabajar, fermentas quiere decir retrocedes. En hebreo, cuando nosotros hablamos de crecimiento, se dice aliyá. Aliyá quiere decir subir. Cuando una persona le pregunta al otro, ¿es Ben Aliyá? Este hombre es un hijo de, no crecimiento, sino aliyá, subir. En conceptos toraicos, el crecimiento significa subir hacia arriba. Así como el hombre crece hacia arriba, igualmente también debemos de ir creciendo cada vez más
en entender y en comprender la grandeza de Dios, en unirte con Boreolam, en ser un mejor Yehudí, en ser una mejor persona, en pensar en los demás, como vamos a ver un poco más en el transcurso de la clase. Eso significa, Moray Berabotay, eso significa matzah. Matzah quiere decir constante trabajo. Pero quise decirles una palabra. Aliyah significa subir, crecer hacia arriba. Esto refleja justamente lo que hablamos. Es como escalar una montaña. Rabotay, el que no sube, no es estás derecho. El que no sube, cae. El que no sube, baja. No existe una persona que si sube, no bajó. Si no subiste, bajaste. Porque es muy difícil mantenerse en un declive, que la persona pueda tenerse. ¿Cuánto tiempo se va a detener ahí? Al final se va a vinagrar. Al final va a echar a perder. Lástima, Rabotay, que echemos a perder oportunidades tan hermosas que Boreolam nos da para crecer. Tenemos una vida realmente hermosísima para crecer. Y este crecimiento no es afuera, este crecimiento es aquí adentro. Y ahí es donde la persona entra en plenitud. Ahí es cuando la persona entra en alegría. Si la alegría, Rabotay, la quieres buscar afuera y no adentro, y tu crecimiento es económico, social, popular, entonces cuando te lo quiten va a haber un vacío y va a haber una tristeza muy grande. Y es lo que realmente se está viviendo en esta época. En esta época que nos están encerrando, hay gente que está pensando, me voy a volver loco. ¿Cómo le voy a hacer? Rabotay, ¿cómo le vas a hacer? Crece personalmente, crece y piensa en un Yehudí, crece y únete con Boreolam, crece y tal vez tienes un crecimiento espiritual en la cual cada vez te va a dar un sentimiento de más dicha y felicidad. Aprovecha esta oportunidad para crecer con tu familia, para crecer con tus hijos, para crecer personalmente. No olvidemos que el Yehudí sacó la matzá al desierto. El Yehudí, Dios no le permitió que su masa fermente cuando salieron al desierto. Moray Berabotay, queridos hermanos, ¿qué podían hacer en el desierto? 40 años se mantuvieron en el desierto. 40 años estuvieron allá sin tener lo que tenemos hoy en día. Yo les pregunto, cuando abrían los ojos, los Yehudim, en el desierto, abrían los ojos, ¿a qué? ¿Al shopping? No había. ¿Al escuachito? Tampoco. Bueno, vamos al Depor. Tampoco había. ¿A dónde vamos? ¿A Las Vegas? ¿A jugar? Tampoco. ¿A trabajar? No había necesidad. ¿A lavar? La ropa tenía un dry clean automático que eran las nubes celestiales. Bueno, a cocinar, las señoras, ya está el maná listo, ya está preparado. ¿A qué te paras todos los días? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene realmente pararse sin lo que nosotros estamos acostumbrados? La respuesta es, vas a comenzar a entender que hay algo más de lo que nunca me dediqué en la vida, a escuchar la naturaleza, a ver la grandeza de Dios, a unirme y a comprender que hay algo más que me va a alegrar mi alma, que me va a dar ganas e ímpetu para mi vida, que me va a dar un sentimiento de que no hay nada que me pueda echar a perder mi vida, porque realmente mientras esté yo con Boreolam, Él está conmigo y veo su grandeza y crezco con Él y crezco espiritualmente, hago mitzvot, hago los preceptos que realmente son su sabiduría divina. Eso me va a dar toda mi alegría. Y ese es el concepto de la matzá. La matzá significa crecimiento constante y no parar. Por eso, en el Bet HaMikdash no se podía meter hametz. Hametz está prohibido en el Bet HaMikdash, porque hametz significa dejar de trabajar. Hametz significa
no crecimiento. Hametz significa no estar hacia arriba. Eso Boreolam no lo quiere. Y por eso en el Bet HaMikdash nada más había pura matzá. Y esa es la idea de comer matzá en Pesaj, para recordar que lo que Dios espera de nosotros es un constante crecimiento, no dejar de crecer. Moray Berabotay, eso es Kodesh Kadashim. Eso significa sagrado de sagrado. Lo más sagrado que hay es que la persona esté en un constante crecimiento. La persona no debe de desperdiciar lo más valioso que tiene en su mano, que es el tiempo. Por eso hay que dedicarle mucho en estos preparativos para Pesaj. Hay que dedicarle mucho a ese concepto de la matzá. La matzá significa un constante trabajo. Y a eso el pasuk dice en Mishle, en el Perek Dalet, capítulo 4, en el versículo número 8, Salseleja utromemeja. Quiere decir, trata de estar tocando la Torá todo el tiempo. Salselea, tócala todo el tiempo de forma constante. Y entonces, utromemeca, te vas a enaltecer todo el tiempo. Ese es el concepto de comer la matzá y no parar constantemente de tener un trabajo. Porque conforme la persona trabaje y trabaje, así realmente va a ser su crecimiento. Ese es el punto número 1 de la matzá y ese es el concepto Kodesh Kadashim. Estamos en casa, pero estamos en crecimiento. Y a donde estemos, estamos en crecimiento. Y a donde estemos, somos un árbol fuerte que va a seguir dando frutos. ¿A dónde están los frutos si nos cerraron los negocios, nos cerraron las fábricas, nos cerraron el trabajo, nos aislaron en la casa? ¿A dónde están los frutos? Estos son los frutos reales. Estos son los frutos que Boreolam está esperando y ese es el concepto de la matzá, trabajar constantemente para no echar a perder ese crecimiento. Lástima, Rabotay, de muchas cosas que tal vez no pudimos hacer en el pasado, pero vamos a animarnos y vamos a aprovechar los años de vida que nos dé Boreolam, 120 años para todos. Mañana, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, pararse con ganas y saber que tenemos que aprovechar nuestro tiempo, que tenemos que crecer y que hay mucho realmente para crecer en Torah, en estudio de Torah, en mitzvot, en el cumplimiento de mitzvot, ma'asim tovim, como ahorita vamos a explicar, ser generosos y tener, Be'ezrat Hashem, buenos actos, buenas acciones. Una de las cosas que mi maestro Ham Yehuda Hades nos mandó un mensaje, Be'ezrat Hashem, para esta época y esta situación difícil que estamos viviendo. ¿A dónde podemos ver un crecimiento en cada uno de nosotros? En la casa. ¿Cómo te conduces con calma, con paciencia, con tranquilidad? No levantar la voz. ¿Cómo tratar al personal doméstico? ¿Cómo tratar a tus hijos? ¿Cómo tratar a tu pareja? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué gran oportunidad tenemos para saber tomar calma? Para Hasbe Shalom, como explicamos, y no dejen de escuchar la clase que mandé de la humildad. 3 cosas muy importantes: no levantar enojo, no levantar tristeza, no levantar preocupación. Estamos en las mejores manos, en las manos del Padre Misericordioso. Pero esto, si no se trabaja, no hay forma de llevarlo a cabo. El Yehudí está en un constante trabajo y ese es el concepto de la matzá. Por eso está escrito en el Zohar HaKadosh que la matzá se le llama lehem emuná. La matzá se llama el pan de la fe. Comer matzá, dice el Zohar HaKadosh, inyecta fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que una persona tiene que sentir al comer la matzá? La fe que cuando trabajas, cuando inviertes, cuando tienes realmente esfuerzo en tu vida, vas a crecer y vas a ser un mejor Yehudí. Vas a crecer y te vas a unir con Dios.
vas a crecer y vas a ver la grandeza de Dios. Y cada vez te vas a dar cuenta cómo estás en las manos de Boreolam. Quiero decirles, queridos hermanos, algo que me conmovió mucho. Se me salieron las lágrimas ayer con mi esposa. Estaba viendo de alguna forma un documental de lo que significa la pandemia. Y empiezan a platicar de varias épocas que Bar Minan se soltó una pandemia. Según la definición de ellos, una pandemia es no nada más cuando se pierde de control y se expande, sino pandemia es también cuando hay, Dios no lo quiera, una epidemia que no tiene cura. En el momento no tiene cura. Entonces al expandirse y al perder el control, Hashem Yishmor, entonces traen ahí un caso, Dios no lo quiera, de meningitis. Bar Minan Hashem Yishmor. Queridos hermanos, yo estuve en Eretz Israel cuando hubo una situación de meningitis, Bar Minan, pero yo no me di cuenta. Un yehudí muy valioso en México viajó de placer, viajó para estar en Eretz Israel con otra pareja y desgraciadamente a su hijo que estaba de paso ahí le dio meningitis. Hashem Yishmor. Fue un pequeño, falleció en Eretz Israel. Una cosa muy fuerte. Yo hasta ahorita recuerdo los gritos del papá. Yo estaba allá. Le dije a mi esposa, yo no fui a visitar Eretz Israel. Yo viví ahí en Eretz Israel. Estaba yo viviendo de bajur, de soltero, de joven, estudiando en la yeshiva. Y Boreolam nos protegió. No nos damos cuenta de tantas cosas que Boreolam nos protege. No nos damos cuenta de tantas cosas que Hashem Yitbaraj evita para que no le lleguen a las personas. Moray Barabotay, queridos hermanos, empecemos a ver los favores tan grandes que Boreolam ha hecho con nosotros. Y a cada persona, cuántas cosas Hashem Yitbaraj le ha beneficiado. Y es verdad, hay unos que les ha tocado. Y a esta gente que le tocó también es por la mano divina. Y hay veces no entendemos sus cuentas, pero por lo menos en la parte tuya empieza a comprender cuántas cosas Boreolam te ha quitado. Eso significa, estamos ahorita todos un poco aturdidos, tenemos un miedo, pero no nos damos cuenta cuánto hay y cuánto ha habido durante y el transcurso de muchas épocas que Baruch Hashem has estado muy bien. Empieza a recapacitar y agradecer por todo lo que tienes y por todo el pasado que hubo y eso que te conecte con Boreolam. De alguna forma que te comprometa con Boreolam. De alguna forma que te dé una elevación con Boreolam. No perdamos esta gran oportunidad que realmente tenemos para poder lograr unirnos con Hashem Yitbaraj. Ese es el primer punto de la matzá. Trabajo. Trabajo quiere decir crecimiento. Crecimiento significa cada vez un crecimiento mayor en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestras cualidades, en nuestra humildad. Porque se me olvidó decirles que la matzá representa mucho el concepto de humildad, porque la matzá no se infla. La matzá no es como el hametz que se infla. La matzá es humilde y uno tiene que trabajar mucho la humildad. Y la humildad es una de las cosas que nunca terminan. Es un trabajo constante que no deja de crecer la persona en todos los aspectos, porque siempre va a haber algo que te moleste. Siempre va a haber algo que no te parezca. Siempre va a haber algo que te disguste. Y ahí es donde hay que trabajar la anabá. El enojo, la tristeza y la preocupación, la raíz de ellas es falta de humildad. No estoy de acuerdo, no estoy conforme. Y aquí es donde hay que trabajar, no hay que dejar de crecer. Ese es el primer concepto de la matzá. Moray Barabotay, hermanos, vamos a ver algo muy interesante en el concepto de la matzá. El segundo punto. Y quiero por favor que me presten atención sobre este detalle, porque es algo de veras fuera de serie. Es algo fuera de... Lo que les voy a decir ahorita es fuera de serie. Está escrito
que uno de los propósitos principales de la salida de Egipto, o más bien dicho, el propósito principal de la salida de Egipto fue llegar a Har Sinai para recibir la Torah. Así está escrito. Ustedes saben que cuando Moshe se presentó delante de la zarza, esa zarza que estaba ardiendo y no se consumía, ustedes saben de que la zarza estaba en Har Sinai. En otras palabras, Moshe se paró en Har Sinai. Y ahí fue cuando Dios se presentó delante de Moshe. Y ahí fue cuando Dios le dijo a Moshe: ve a salvar a tu pueblo, ve a salvar a mi pueblo, ve a salvar a la Am Israel. Todo fue en Har Sinai. Y le dijo Dios a Moshe Rabbenu: Beotziacha et ha'am mi Mitzrayim, cuando saquemos al pueblo de Mitzrayim, ta'avdun et Elokim, van a servir a Dios al Har Hazeh, van a servir a Dios en este monte. ¿En cuál monte? En el monte de Sinai. No, es una belleza. Moshe se presentó en Har Sinai con Borei Olam en el monte de Sinai. Moshe Rabbenu recibió la orden en el monte de Sinai y Dios le dijo: aquí nos vemos, aquí nos vemos de regreso y aquí vamos a recibir la Torah. Vean qué cosa tan interesante. Dios no le entregó la Torah a Abraham Avinu, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a sus hijos. Dios entregó la Torah cuando había una multitud de gente, 600,000 personas de 20 a 60 años, más aparte jóvenes, más aparte ancianos, más aparte niños, más aparte todas las damas y todas las mujeres, Ishtabach Shemot, las Neshot Hail, las hermosas mujeres que son realmente Akeret Habayit, el eje central de la casa, que Borei Olam le pidió a Moshe Rabbenu: primero pregúntale a las mujeres y después a los hombres. Todo eso fue el propósito de Har Sinai. No vamos a entregar la Torah hasta que no haya una multitud. ¿Cuál es el motivo? Escuchen bien, Rabotay, qué cosa tan maravillosa. La multitud significa Am, un pueblo. Un pueblo. Y sobre ese pueblo está escrito: Vaihan Israel Neged Ahar. Acampó el pueblo frente a la montaña. Pregunta a los jajamín: ¿por qué dicen acampó el pueblo y no acamparon en plural? Si decimos del pueblo, se entiende. Pero sin embargo, dice el comentarista Rashi, Vaihan, acampó. Todos estaban que Ishehad Belebehad. Todos estaban un corazón, todos estaban un solo hombre. Quiero explicar. Esto significa que Dios quiso enseñarnos, al entregarnos la Torá, un pueblo, todos juntos en Har Sinai, nos quiere enseñar de que nosotros somos un hombre. Aunque somos muchos cuerpos divididos, pero realmente todos esos cuerpos forman un concepto que se llama Am Israel. Y somos, escuchen bien ahora la palabra, una pieza. Somos una pieza que ya no somos separables. Somos una pieza que cada uno depende del otro. Y como somos una sola pieza, eso refleja de que ya no eres tú y tu servicio particular, sino tú tienes que saber que tu servicio ayuda al otro y tu falla le falla al otro. Regreso al ejemplo de Rashi, que Ishehad, como un hombre, si realmente hay algún órgano o algún detalle pequeño en el cuerpo del hombre que no funcione, todo el cuerpo está con dolor. Con un pequeño dolor de algo, aunque sea una uña pequeña, ya el cuerpo está distraído, está aturdido, porque Am Israel somos uno solo. Según esto, vamos a entender algo muy interesante. ¿Qué significa la matzá? Vean qué cosa tan increíble. La matzá significa harina. ¿Qué es harina?
Harina son muchos granitos muy pequeños, 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 pequeños. Que al final cuando le pones agua, ¿qué se hace? Se hace una masa, se hace una pieza. Ya no hay cachitos pequeños, hay una masa completa. Eso es Am Israel. Am Israel somos una masa. Am Israel somos una pieza. Cuando salimos de Pesaj, comemos matzá para enseñar el crecimiento que debemos de tener, pero por otro lado, la unión que debemos de tener. Y esa unión hace la fuerza. Esa unión fabrica algo maravilloso que se llama matzá. Algo maravilloso que se llama una sola pieza. Y eso fue lo que realmente sucedió en Am Israel. Por eso cuando llegaron al monte de Sinai, Vaijan, como uno, estaban unidos todos, con el mismo corazón, con los mismos principios, con el mismo propósito. Debemos de comprender que aunque somos muchas ideas, muchas cabezas, muchos cuerpos, pero tenemos la forma como unirnos todos y convertirnos en una pieza. ¿Cuál es esa pieza que nos debemos de convertir? Esa pieza significa Am Israel, y Am Israel significa la voluntad divina. Yo, tú, él, todos tenemos el mismo propósito. Yo no le exijo a mi hijo lo que no me exijo a mí. El Shabbat que yo le digo a mi hijo es el mismo que yo voy a cumplir. El kashrut que le digo a una persona es el mismo que yo voy a cumplir. No hay esto para usted está permitido y para mí no. O esto para mí está prohibido y para ti no. No, todo es exactamente una misma pieza. Somos uno solo. Eso representa realmente la matzá. La matzá significa no debemos de ignorar que somos una pieza. Y esa pieza ya no hay forma de separarla. Ya estamos unidos. Ya estamos juntos. Ya somos uno solo. Con esto se explica algo impactante, algo increíble. Entonces, no debemos de hacer hametz. Aunque el hametz también es una harina que se unió, pero si la dejas de trabajar, se echa a perder. La matzá hay que estarla trabajando constantemente. Y la matzá representa unión. La matzá representa una pieza. Somos una sola pieza. Y esa pieza, a donde estemos, seguiremos siendo una pieza. Nosotros, aunque vivimos en México, y otros en Francia, y otros en Italia, y otros en Argentina, y otros en Estados Unidos, pero el Yehudí no deja de ser ese título, ese nombre que se llama Yehudí, ese título que se llama Am Israel. Somos tremendos, somos aquellos que aunque no nos entendamos en el idioma, pero tenemos un idioma que nos une. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nos une el Shema a todos. Un Yehudí nunca se va a sentir solo. Mientras tenga un Yehudí a su lado, siempre va a haber alguien que lo va a apoyar, que va a pensar en él, porque somos una pieza. No podemos dejar, Rabotay, a alguien fuera del mapa, porque si a él le falta, quiero que entiendas que a ti te falta. Y por eso está escrito algo muy interesante. Cuando un Yehudí se equivoca, le dicen, hiciste Hilul Hashem, profanaste el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué el nombre de Dios? Profané mi nombre, profané mi conducta, no la conducta de Dios. La respuesta es, tú no representas a ti, representas una conducta divina. Y lo que tú representas, representa a tu hermano. Y lo que representa a tu hermano, representa al otro hermano. Y lo que representa al otro hermano, representa al otro hermano. Y todos representan exactamente lo mismo. Por eso cuando un yehudí se equivoca, ¿qué salen en las noticias o barminal la gente que dice yehudí, judío? Oye, ¿por qué judío? ¿Desde cuándo vimos que cuando una persona se equivoca aquí en México dicen mexicano? No, pues no van a señalar al mexicano. Al yehudí se lo van a señalar.
¿Por qué no su nombre? Porque nosotros, nuestro nombre es Yahadut. Ya somos una pieza. Y eso representa matzá. Pero para que seamos una pieza, escuchen la palabra, debemos de trabajar constantemente para que seamos una pieza. Si no trabajamos constantemente y si no le echamos ganas, no vamos a ser una pieza. Si no analizamos nuestros actos, no vamos a ser una pieza. Si no analizamos nuestros hechos y nuestra boca, no vamos a ser una pieza. Hablamos en algo increíble. La Torá dictamina que cuando una persona, Dios no lo quiera, hablaba la Lashon Hará en aquella época, lo sacaban del campamento. Lo sacaban del campamento. ¿Por qué? Porque tú separaste entre parejas, separaste entre hermanos, separaste a una persona entre la vida social, la sociedad. Entonces te vamos a separar a ti. Tú no perteneces a la pieza que no quiere ser pieza. Nosotros debemos de aprender a ser pieza. Y por eso debemos de cuidar nuestro lashon. Debemos de cuidar nuestra palabra. Moray Barabotay, ¿tenemos libertad de expresión? Sí, pero piensa antes de hablar. Libertad de expresión no significa destruir. Libertad de expresión no significa decir lo que se te viene, lo que piensas sin pensar. Destruir sin pensar. Separar sin pensar. Eso no es una sola pieza. ¿Cómo te atreves a hablar y a destruir una relación cuando, si entenderías, tú dependes de esa relación? Porque sin él, tú estás faltante. No eres una pieza. Si tú separas a tu compañero, estás separando una pieza de ti mismo. Es como si una persona va caminando en un cuerpo, quiere cortar algún miembro por más pequeño que sea. Esto, Rabotay, es lo que hay que reforzar. Hay que reforzar que somos una pieza, pero para eso hay que trabajar mucho, mucha humildad. Hay que trabajar mucho la matzá, mucha humildad. Hay que trabajar constantemente en pensar en los demás. Hay que trabajar constantemente en no estar hablando lo que no nos... Cosas que no te incumben. Cosas que realmente no son para ti. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué expresas? ¿De quién? ¿Para quién? No me pareció, sí te pareció. ¿Por qué? ¿Con qué afán? Rabotay, nos separaron de la civilización. Nos encierran en las casas. ¿Cómo te atreves a no comprender y a no entender que lo que Boreolam quiere que es una pieza? Una pieza. Si somos una pieza, nos van a sacar de acá. Si somos una pieza, vamos a ver maravillas, vamos a ver cosas increíbles. Y es lo que representa exactamente la matzá. Por eso, nosotros somos un Sefer Torah. Queridos hermanos, somos un Sefer Torah. Saben ustedes, lo he mencionado en varias ocasiones, ¿cuántas letras tiene el Sefer Torah? 600,000 letras. ¿Ok? Está escrito en la palabra Israel. Espero que me lo entiendan. No lo tengo ahorita ilustrado. Israel es Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Israel. Si agarramos cada letra, vamos a formar esta frase. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Israel significa hay 600,000 letras en la Torah. Quiere decir, Israel es un pedazo, ¿sí?, que son 600,000 letras, que el Zohar HaKadosh dice que son 600,000 almas, que esas 600,000 almas se van ramificando en muchas, y son las almas hermanas. Hay 600,000 almas, hay 600,000 letras en el Sefer Torah. Eso significa que somos todos una pieza llamada Sefer Torah. ¿Alguien sabe qué pasa si hay una letra en el Sefer Torah que falte?
O sea, ¿qué pasa si falta una letra en el Sefer Torah? ¿Qué pasa? El Sefer Torah es pasul. El Sefer Torah no tiene validez. Tiene santidad, pero no tiene validez como Sefer Torah. A ti te estorba un Yehudí. Y Boreolam te dice, sin él, el Sefer Torah es pasul. Tú lo necesitas a él, así como él te necesita a ti. Y así como todos necesitamos de todos. No podemos permitir la separación. Vamos a comer matzá para que realmente esta matzá nos dé el mensaje de crecimiento, pero un mensaje más importante. Una parte importantísima del crecimiento significa formar una pieza. Comprender que somos uno. La verdad, no hay como Am Israel. Y sí hay que reconocer que cuando nos prenden la chispa, ¿quién puede con nosotros? Cuando nos prenden la chispa, ¿cómo ayudamos? ¿Cuántas instituciones o organizaciones de ayuda hay en el mundo de Am Israel que no las hay en cualquier lugar del mundo? Am Israel piensa mucho en Am Israel. ¿Cuántas cosas tan hermosas vemos en México? Yad Lakalá, frutas y verduras, Yesoda Olam para las comidas hospitales, ayudas para los enfermos, Kadurim, Rabotai. No tenemos idea cuánta ayuda hay en Am Israel. Pero no debemos nada más de darle, en el buen sentido, esto a las organizaciones. Cada uno de nosotros debemos de sentir eso. ¿Dónde se mide eso? En nuestro rezo. En nuestro rezo es uno de los ejemplos donde se mide que tú no eres uno, eres un pedazo. El rezo está compuesto no en singular, sino en plural. No decimos refaeni, cúrame, barejeni, bendíceme. Decimos cúranos, bendícenos. Es lo que decimos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que hablamos en plural y no en singular? Porque nosotros debemos de pensar en nuestros hermanos. No nada más debes de pensar en ti. Eres una pieza. ¿Cómo puedes dormir si hay gente que todavía tal vez no tiene su matzá para comer? ¿Cómo puedes estar tranquilo si tal vez hay una persona que no tiene un vino para poder festejar Pesaj? Tienes que sentir al Am Israel. No debemos de tomar una conducta de indiferencia. Debemos de tomar una conducta de pensar. Y ahora, justamente, más todavía hoy, es el momento que la persona debe de pensar en los demás. ¿Saben ustedes que nada más en Pesaj hay una frase que decimos única? Y no en Sukkot, no en Shavuot, no en Rosh Hashanah, no en Kippur. No es de que no existe el concepto, pero en Pesaj se resalta ese concepto. ¿Cuál es el concepto? Vean qué interesante. En la Agadá de Pesaj decimos Kol dichfin yetebe yehul. Todo el que necesite, que venga y que coma. Kol dichfin yetebe yehul, kol itzrich, y todo el que esté necesitado que venga a festejar el Pesaj. ¿Por qué justamente lo mencionamos en Pesaj? Porque en Pesaj es la fiesta de la hermandad, es la fiesta de la unión, es la fiesta de la matzá, es la fiesta de comprender que nos convertimos en una sola pieza. Somos una sola pieza. Y eso nos debe de dar el mensaje, ya no más la sonará, ya no más hablar. Estás hablando mal de ti. Si hablas mal de tu compañero, estás hablando mal de ti. Si estás hablando o quieres, Barminán, alejar a una persona, indignar a una persona, te estás indignando a ti, porque todos somos una sola pieza. Tú al hablar mal de un Yehudí, es hablar mal del Yahadut, del judaísmo en sí, del Am Israel en sí. Debemos de comprender que esta es la fiesta de unión, es la fiesta de hermandad, es la fiesta en la cual más debemos de pensar en el Am Israel. Debemos de empezar
a alejar el lashon hara, el platicar mal de la gente. Debemos de alejar el orgullo de sentirnos soberbios delante de la gente. Debemos empezar a alejar, Barminan, en no cuidar el dinero de nuestro compañero. Debemos de empezar a alejar, Haz Shalom, la envidia y el celo. Hay que empezar a alejar ese concepto de lo que es el ego, el yo. Empezar a ver más por los demás. Y es el concepto de la matzá. Es algo, la verdad, muy hermoso en entender y en comprender cuánto realmente nos debemos de unir más en este Pesaj. Quiero, Bezrat Hashem Yitbaraj, encerrar la idea con algo muy, muy importante, muy especial. Está escrito que justamente en esta fiesta, al igual como pasamos Purim, en esta fiesta se enfatiza mucho un concepto que se llama Kimha de Pisja. Kimha de Pisja quiere decir la harina para Pesaj. Esto significa que hay que preocuparnos por la gente que no tiene la harina para Pesaj. En aquella época la gente hacía sus matzot en su casa. Por eso le llaman Kimha de Pisja, la harina para Pesaj. Ya le dice a tu compañero trigo y harina para Pesaj. Hoy en día traducido, ya tus compañeros que necesitan realmente tienen su mesa preparada, ya tienen sus matzot, su vino, su comida para que puedan festejar el Pesaj como tú. Dice el Maimónides, no puedes permitir que tú tengas tu mesa llena y tu compañero no la tenga, porque si sí, se quita y se tira toda la esencia de lo que significa matzá. Matzá es unión, matzá es formar una pieza, matzá es Am Israel. No puedes dejar que esto se caiga. Por eso, Rabotai, en Pesaj se enfatizó muchísimo que la gente se preocupe mucho por la gente que no tiene para poder festejar Pesaj. Y sabemos que realmente por eso Pesaj son muchos gastos. Realmente no sé por qué le llaman a la matzá pan de pobres, pan de ricos. Para poder comprarla es pan de ricos, pero sin embargo es pan de pobre porque no tiene nada. Es pan de pobre porque no está inflada. Es pan de pobre porque es humilde. Y hay que saber que si estamos comiendo la matzá, no puedes tú comer matzá sin que tengas a tus hermanos también para comer matzá. Y hay que preocuparse de ellos. La halajá dice así, en el Código de Leyes está escrito esta frase: Shoalim bilhot Pesach kodem la Pesach sheloshim yom. La persona empieza a preocuparse de las halajot de Pesach 30 días antes de Pesach. Así está escrito. Quiere decir que debemos de preocuparnos de Pesach 30 días antes. Y así hacen. Las señoras empiezan las limpiezas antes de Pesach. Las compras de Pesach empiezan antes de Pesach. Los análisis de todo el concepto de las leyes de Pesach empiezan 30 días antes de Pesach. La persona se empieza a ocupar de Pesach 30 días antes. Pero vamos a entender algo increíble. ¿Qué pasa? O más bien dicho, ¿qué sigue en este código de leyes? La costumbre es comprar trigo, harina y repartirla a los pobres. Luego, de inmediato, preocúpate 30 días antes de Pesach. Está escrito también, preocúpate por los pobres. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puede ser que te preocupas por ti y no te preocupas por los pobres? 30 días antes de Pesach tienes que pensar en los pobres. Quiero que sepamos que es muy importante pensar y sentir que somos una sola pieza. Y Haz Shalom, no ignorar. Los grandes jajamim, antes de meter una cuchara, un tenedor a su boca, su corazón estaba, los pobres ya tienen. Les voy a contar una historia de Rabbi Yaakov Galinsky. Rabbi Yaakov Galinsky lo conocimos en México, uno de los grandes jajamim, conferencistas en el mundo, simpático, de veras muy especial, pero pasó una vida muy, muy difícil. Cuando dominaron, Dios no lo quiera, Polonia, en la época de la Shoah, él se tuvo que escapar y se fue a Lituania.
cuando todavía no estaba dominada por nadie. Y pidió, por favor, pidió una plática con el gran Jajam, el Jajam Bashi de aquella época, se llamó Rab Chaim Ozer Grodzinsky. Estaba muy emocionado que le iban a sacar esta cita, y cuando llegó su momento vio a mucha gente que estaba esperando, pero salió un rab que tenía una relación con Rab Chaim Ozer Grodzinsky y le dijo: Yankele Galinsky, puedes pasar. Cuando se presentó delante del Jajam, dijo Rab Galinsky, él estaba preparado que el Jajam le diga: ¿qué has estudiado, hijo? ¿Cuánto sabes de Torah? Te voy a examinar. Esa era su emoción. Pero fíjense nada más que interesante. Lo primero que le preguntó Rab Chaim Ozer a Rab Yaakov Galinsky, le hizo 3 preguntas. Le dijo: ¿has tenido relación con tus padres? Le contestó Rab Galinsky: desgraciadamente no, perdí la relación total, ellos se quedaron en la parte rusa, yo me tuve que separar, no tengo una forma como comunicarme con ellos. Y desgraciadamente perdió a sus seres queridos y ya no los volvió a ver. Le preguntó: ¿tienes una colcha para poder dormir? Porque mucha gente en esa época dormía en el Bet Midrash, en los Batei Knesiot. Y le preguntó: ¿tienes una colcha para dormir calientito? Le dijo: no. Le preguntó: quiero ver tus zapatos, a ver cómo están tus zapatos. Le dio mucha pena a Rab Galinsky y le enseñó sus zapatos rotos, así como los calcetines rotos, como se ve el dedo, así tenía sus zapatos. Y Rab Chaim Ozer Grodzinsky le dijo: hijo, tienes mi casa abierta las 24 horas. Por favor, hijo, lo que necesites. Rab Galinsky sintió por primera vez: alguien está pensando en mí. No tenía a sus papás. Alguien está pensando en mí. Rabotai, hay mucha gente que está esperando. Alguien está pensando en mí. Alguien está viendo por mí. Alguien está preocupado por mí. Quiero decirles, una persona me llamó por teléfono, pero primero les voy a decir la historia, una historia hace muchos años que la escuché. No tanto una historia, es un pequeño detalle. Le preguntaron a uno de los grandes Jajamim, Rab Heskel Lando, le preguntaron: Jajam, ¿se puede cumplir la mitzvah de 4 copas de vino con leche? Y el Jajam dijo: Rabotai, llévenle copas de vino, botellas de vino a su casa. Le preguntaron: Jajam, le preguntaron si se puede cumplir con botellas, con leche, y usted está diciendo que le lleven botellas de vino. Escuchan, Rabotai, les dijo: no están entendiendo. Si me preguntó si puedo cumplir con leche, quiere decir que no tiene vino. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Darle vino! Pero muchos de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Hay que ver, tal vez sí, tal vez no. El Jajam no le importó la pregunta, sino lo que está detrás de la pregunta. Me habló una persona y me dijo: Jajam, ¿puedo cumplir la mitzvah de la noche de Pesach con una matzá que no es shemurá? Y le dije: ¿cuántas matzot necesitas? No, Jajam, yo le marqué. Le dije: ya sé que me marcaste, no te sé contestar ahorita esa pregunta, entre comillas. Le dije: ¿cuántas matzot necesitas? Rabotai, hay mucha gente que no tiene. Otro me preguntó: ¿puedo cumplir la mitzvah con jugo de uva? Me dio a entender que normalmente tomaba vino. ¿Cuántas botellas necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Eso, Moray Rabotai, hay que tenerlo muy, muy presente. Muy presente. Hay que saber que debemos de preocuparnos por los demás. Debemos de sentir el dolor de los demás. No hay una inversión más grande en esta época que ayudar a los pobres. No sientan, Hasbe Shalom, un receso. Sientan que es una oportunidad de inversión. Y créanmelo, lo único que se te va a quedar después de 120 años es esta inversión.
Las demás se quedan acá y no nos acompañan. Ni los edificios, ni las inversiones, ni la bolsa de valores, ni las cuentas de banco. Lo que nos va a llevar y lo que nos va a acompañar son las inversiones que dimos de tzedakah, las inversiones que invertimos para la gente necesitada. Por eso, Rabotay, somos una pieza. Comemos matzá para entender que somos una pieza y no olvidar y estar comiendo matzá todo lo que se pueda. ¿A qué me refiero? Hay mitzvah de comer matzá independientemente a esta noche. Hay mitzvah de comer matzá todos los días. Una vez una persona mandó un chiste que no quiero expresarlo, pero un chiste dando a entender de que, que la matzá salga, mucha matzá. Hay que respetar a la matzá. Rifle, cañón y escopeta, a la matzá se le respeta. La matzá es una comida sagrada. La matzá representa trabajo constante, crecimiento constante. La matzá representa humildad. La matzá representa unión. La matzá representa que para poder tener unión hay que estar trabajando constantemente. Hay que trabajar constantemente para no caer en la rutina de la vida y a Hazbe Shalom, con ese orgullo, nos separemos o separemos gente. Tenemos que saber que todos estamos unidos y más ahorita necesitamos esta unión y entender mucho que esta unión como Am Israel nos va a dar la Geulá Shelema, nos va a dar esa salvación que realmente estamos esperando. Rabotay, ayuden a la gente necesitada. Todas las personas que tengan oportunidad, den. Necesitamos ahorita, Rabotay, no hoy más que nunca. Mucha gente nos llamó por teléfono. Estamos ahorita sin empleo, estamos sin trabajo, no tenemos sueldo. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer el esfuerzo, Rabotay, y vamos a demostrar que vamos a comer esta noche matzá, reflejando que somos uno solo, que estamos todos unidos, y eso nadie nos los va a quitar. Y esa es la ganancia, y eso es lo que Dios espera. Por eso dice la Gemara en Masechet Sanedrín, en épocas que estemos muy cercanas al Mashiach, que no sé cuándo es, estamos más cerca que lejos, eso seguro que sí, no sé cuándo es. Mucha gente dice, no sabemos. Ya pudo haber sido hace un año, hace 2, hace 3, puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos. Hay que esperarlo todos los días. Pero una cosa sí estoy seguro. La Gemara dice que en épocas cerca del Mashiach, una de las cosas que Dios nos va a probar y que Dios nos dice, agárrense. ¿Saben de qué es? Hesed, generosidad, pensar en los demás. Pensar en tu compañero, y ese es el concepto de la matzá. No puedes festejar Pesaj sin que tu hermano esté festejando al igual que tú. Y así como todo Am Israel subían a Jerusalén y todos juntos festejaban Pesaj en Jerusalén, como hablamos ayer, igualmente también, aunque no estamos todos juntos realmente en un mismo lugar geográfico, pero estamos todos juntos en el corazón y estamos todos juntos festejando Pesaj, y a nadie le debe de faltar ni su masá, ni su vino, ni su korej, ni su maror, ni su seudá de Shulchan Orech, todo Be'ezrat Hashem, para que puedan festejar con mucha alegría. Recordemos esto, Rabotay, recordemos este concepto, que todos debemos de festejar juntos el Pesaj. Recordemos la luz tan grande que va a salir de esto. Recordemos que con esto Dios nos va a mandar su bendición. Recordemos que debemos de estar siempre unidos en nuestro rezo con Am Israel, y eso es parte de nuestro crecimiento constantemente, y esa es la luz que tú vas a iluminar. Esta luz que ustedes ven acá, esa es la luz que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Be'ezrat Hashem, vamos a seguir con temas, primeramente Dios, de Pesaj, de la Hagadá de Pesaj, y que todos tengamos un Pesaj con mucha luz, con mucho bienestar,
con mucho crecimiento, vamos a comer esa matzá y vamos a entender ahora que comer la matzá ya no es nada más comer la matzá, sino que representa ese concepto de matzá, pero con mucha humildad, mucha humildad. Por eso vamos a partir esa matzá en la noche para representar y reflejar, somos realmente Ishtabach Shemo, somos un pueblo, pero que trabaja con humildad. Be'ezrat Hashem, vamos a echarle muchas ganas, que Dios nos ilumine, que Dios nos conserve, y para todos, queridos hermanos, Pesach Kasher Besameach. Un beso a todos.